Hola, mi nombre es David López Hernández, pertenezco a la Universidad Anáhuac, Campus Oaxaca. Estudio la carrera de Negocios Internacionales en sexto semestre. Mi ID es 00521846 y hoy, viernes 13 de marzo, voy a analizar las lecturas acerca de Harvard Business Review que nos mandó nuestro profesor de finanzas personales llamado Guillermo Monzón Guzmán. Y pues bueno, ahora voy a presentar como un resumen o análisis de los PDFs que leí y los cuales tratan sobre un tema súper fundamental que dentro del mundo de las finanzas y los negocios sería como la valorización de las empresas. Este tema es muy importante para alguien aparte que estudia negocios internacionales como yo o que estudia administración, porque en el mundo empresarial constantemente se realizan operaciones como compra de empresas, fusiones, adquisiciones, venta de divisiones de negocio y entrada de inversionistas. Y pues en todos estos casos siempre aparece una pregunta súper importante que es ¿cuánto vale realmente una empresa? Y pues bueno, a primera vista podría parecer que esta pregunta es como muy sencilla de responder, pero pues en realidad es una de las preguntas más complejas de las finanzas corporativas, ya que, por ejemplo, sería sencillo buscar en Google acerca como de cuánto vale McDonald's o cuánto vale Apple o así, pero en realidad es algo difícil de responder. Las lecturas explican que determinar el valor real de una empresa no es un proceso exacto, sino una estimación basada en diferentes métodos financieros, ya sea información disponible y expectativas sobre el futuro. Por eso, en este resumen, digamos que se explican varios conceptos como los principales que nos presenta cada PDF, los métodos que se utilizan para valorar una empresa, las ventajas y limitaciones que nos traen cada método y finalmente cómo puedo aplicar estos conocimientos, por ejemplo, a mi vida personal o a la vida personal de alguien más, pero justamente como mi vida personal como estudiante de negocios internacionales. Y pues bueno, vamos a decir la importancia de la valorización de las empresas, ya que es algo súper importante de mencionar antes de iniciar con el análisis. Y pues bueno, algo que mencionan las lecturas desde el inicio es que la valorización empresarial aparece en muchas situaciones dentro del mundo de los negocios. Por ejemplo, cuando una empresa quiere comprar otra empresa o cuando alguien quiere vender parte de su negocio o quieren atraer inversionistas hacia su negocio, hacia su empresa o fusionarse con otras organizaciones. Y pues bueno, es necesario determinar cuál es el valor económico de la empresa involucrada y pues justamente en los PDFs nos mencionan que si una empresa paga demasiado por una adquisición, incluso una empresa muy buena puede convertirse en una mala inversión, ya que esto ocurre porque el entorno de inversión depende mucho del precio pagado. Por otro lado, si una empresa se vende por debajo de su valor real, los dueños podrían perder una gran cantidad de dinero. Y pues el análisis financiero intenta desarrollar justamente métodos que permitan aproximarse al valor real de una empresa. Sin embargo, algo muy importante que nos mencionan las lecturas es que el valor real de una empresa nunca puede conocerse al 100% de certeza. Esto ocurre porque los métodos de valoración pueden producir resultados distintos incluso cuando se aplican correctamente. Y un segundo concepto sería porque los análisis dependen de información que muchas veces es incompleta o incierta. Y también porque el valor de una empresa también depende, ya que puede cambiar dependiendo del comprador. Un ejemplo sería
Una empresa que puede valer cierta cantidad para el mercado en general, pero para un comprador específico podría valer más si esa empresa le permite expandirse a otro país, obtener tecnología, eliminar a un competidor o entrar en un nuevo mercado. Esto demuestra que la valorización empresarial no es solamente matemática o puras matemáticas, sino también estrategia empresarial o analítica. Y pues bueno, nuestro primer enfoque es la valorización basada en activos. El primer enfoque que aplican o que explican los PDFs es la valorización basada en activos. Este método intenta calcular cuánto vale una empresa observando los activos que posee. El enfoque más simple dentro de este método es el valor contable del patrimonio, ya que la fórmula es, como ya hemos aprendido, digamos, en fundamentos de contabilidad, el valor de la empresa es igual a los activos totales menos pasivos totales. Esto significa que se calcula cuánto posee la empresa en activos y se restan todas sus deudas u obligaciones. El resultado representa el valor del patrimonio de los propietarios. Este método es relativamente fácil de calcular porque se utiliza la información que ya existe en el balance general de la empresa. Sin embargo, el documento menciona que este método tiene varias limitaciones importantes. Uno de los principales problemas es que los activos en el balance generalmente se registran utilizando costos muy grandes. Esto significa que los activos aparecen registrados con el valor que tenían cuando fueron comprados y no con su valor actual de mercado. Por ejemplo, un terreno comprado en 1975 puede aparecer en los libros con ese valor antiguo, aunque hoy podría valer 10 o 20 veces más. Esto debido como a la inflación o a la valorización de una moneda, y pues puede provocar que el valor contable de la empresa no refleje su verdadero valor económico. Las variaciones del método basado en activos. Para corregir estas limitaciones, el PDF que analizamos nos presentan formas de valorización basada en activos. El valor contable ajustado, que este método intenta corregir los valores del balance para que reflejen mejor los valores actuales del mercado. Por ejemplo, ajustar el valor de los terrenos, ajustar inventarios y revisar propiedades y maquinaria. En algunos casos, después de realizar estos ajustes, el valor de la empresa puede aumentar significativamente. Como segundo, tenemos el valor de liquidación. El valor de liquidación intenta calcular cuánto dinero obtendría la empresa si tuviera que vender todos sus activos rápidamente para pagar sus deudas. Este método es más conservador porque asume que los activos se venden en condiciones de urgencia. Y en estas situaciones normalmente los activos se venden a un precio menor que su valor normal. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los inversionistas compraron sus propias acciones a un precio muchísimo menor, para que así no perdieran sus inversiones de miles de millones de dólares. Como tercero tenemos el valor de reposición. El valor de reposición intenta estimar cuánto costaría recrear la empresa desde cero, es decir, cuánto costaría comprar todos los activos necesarios para construir una empresa similar. Este método puede ser útil en algunos casos, pero también tiene limitaciones. Por ejemplo, un comprador puede no querer replicar todos los activos que tiene la empresa original. Y pues desde mi perspectiva, este enfoque está basado en activos que pueden ser útiles para las empresas que dependen mucho de activos físicos, como por ejemplo empresas industriales, empresas manufactureras o empresas de compañías inmobiliarias. Pero en la economía moderna, muchas empresas generan valor principalmente a través de activos intangibles. Por ejemplo, el conocimiento, la tecnología, la innovación, la marca y el talento humano. Y estos elementos muchas veces no aparecen claramente en los estados financieros. El segundo método que presentan las lecturas es el enfoque basado en ganancias. Este enfoque intenta valorar una empresa observando cuánto dinero genera. Una forma común de hacerlo es utilizar múltiplos de ganancias. Esto significa que multiplicar las ganancias de la empresa por un número que representa cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas
por estas ganancias. Algunos indicadores utilizados en este método incluyen relación precio-ganancia, el BAI, que es el beneficio antes de intereses e impuestos. El EBITDA es especialmente útil porque elimina algunos efectos contables como la depreciación y la amortización, que pueden generar diferencias entre empresas similares. Esto permite comparar empresas de manera más realista. Las ventajas de este método son el enfoque basado en ganancias, que suelen considerarse mejor que el enfoque basado en activos, porque analizan la capacidad de la empresa para generar beneficios. Esto es importante porque el verdadero valor de una empresa muchas veces depende de su capacidad de producir ingresos en el futuro. Las limitaciones de este método, sin embargo, tienen un problema muy importante, ya que muchas veces se basa en resultados del pasado y, como se menciona al analizar el PDF, el desempeño pasado no garantiza el rendimiento futuro. Esto significa que una empresa que fue muy rentable en el pasado podría enfrentar dificultades en el futuro. Por eso surge un tercer método que intenta analizar el valor de la empresa mirando hacia adelante. El tercer método es el flujo de caja descontado, que es considerado uno de los métodos más importantes dentro de las finanzas. Este método se basa en el concepto del valor del dinero en el tiempo. La idea es que el dinero que recibimos hoy valga más que el dinero que recibimos en el futuro. Por eso, el método intenta calcular cuánto valen hoy los flujos de dinero que la empresa generará en los próximos años. El proceso generalmente incluye varios pasos, que como primer paso tenemos identificar el flujo de caja actual de la empresa, después estimar los flujos de caja futuros y luego se calcula el valor terminal, que representa el valor de la empresa después del periodo de proyección. Posteriormente, se aplica una tasa de descuento para calcular el valor actual de esos flujos de dinero. Y finalmente, se suman todos los valores presentes para obtener el valor total de la empresa. Una de las principales ventajas de este método es que se enfoca en el futuro de la empresa. Además, reconoce el costo de capital del comprador y se basa en los flujos de efectivos reales. Las limitaciones de este tercer método son el flujo de caja descontado. También tienen una debilidad importante, ya que este método depende mucho de las estimaciones que se hagan en el futuro. Predecir el futuro en los negocios puede ser muy difícil, ya que los pequeños cambios en las proyecciones de crecimiento o en la tasa de descuento pueden cambiar significativamente el resultado final. Y pues bueno, después de analizar todas las lecturas, creo que hay tres conclusiones principales. Primero, no existe un único método perfecto para valorar una empresa. Cada método tiene ventajas y limitaciones, por lo que los analistas financieros suelen utilizar varios métodos al mismo tiempo para obtener una estimación un poco más confiable. El valor de una empresa depende tanto de su situación actual como de su potencial a futuro. Y como tercer punto, la valorización empresarial no es solo el cálculo técnico, sino una herramienta estratégica que influye en decisiones empresariales demasiado importantes. Podemos aplicarlo a mi caso personal, que como estudiante de negocios internacionales, considero que estos conocimientos son demasiado útiles para mi desarrollo profesional a través de la carrera. En el mundo de los negocios internacionales, las empresas constantemente realizan operaciones como fusiones internacionales, adquisiciones en otros países, inversión extranjera directa y expansión a nuevos mercados. Y en todas estas situaciones es fundamental entender cómo valorar una empresa correctamente. Por ejemplo,
Si una empresa mexicana quiere comprar una empresa en otro país para entrar a ese mercado, necesitará analizar cuidadosamente cuánto vale realmente esa empresa. Además, estos conocimientos también son muy importantes si en el futuro quiero emprender un negocio propio, ya que entender cómo se valora una empresa puede ayudarme a negociar con inversionistas, determinar el valor de mi negocio, tomar mejores decisiones financieras e incluso en la vida personal comprender conceptos financieros como el valor del dinero en el tiempo. Esto puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes sobre inversiones y proyectos. En conclusión, las lecturas que analicé de Harvard Business Review valorizan lo que es la empresa en un proceso complejo que combina análisis financiero, estimaciones sobre el futuro y estrategia empresarial. Comprender estos métodos no solo es importante para digamos, desarrollarnos académicamente, sino también para desarrollar una mentalidad financiera que será muy fundamental en el mundo profesional después de graduarnos. Y pues bueno, este fue mi análisis acerca del Harvard Business Review y muchas gracias.